Yo, Samir, está la vaina, Chamín, y es 25 de abril del 2025. Son las 3:35 de la tarde. Guaro, y usted cumpliendo 29 años. Se puso viejo, no toche. Cuide mucho y sobre todo cuidado con el sable y el florete. Pero hoy quizás tenemos varias noticias muy interesantes. La primera es que para los efectos de la lucha venezolana, ayer el senador Rick Scott hizo un evento en Tampa donde reunió a una buena porción de la diáspora de venezolanos que han trabajado codo a codo con él en buscar los apoyos del gobierno del Catire para la causa venezolana y además ayudarle a impulsar dos proyectos de ley que se llaman la Ley Maduro y la Ley Bolívar para trancar a esas ratas en Venezuela. Pero también lo interesante es observar que allí estaba el equipo político de venezolanos que le han puesto el pecho a la brisa en acompañar las candidaturas del presidente Trump, de aceptar la derrota luego del enorme fraude, pero también acompañar las candidaturas de los senadores como Scott, Rubio, el gobernador DeSantis y los diferentes diputados del estado de Florida. Y esa gente, que es el equipo que además le ha hecho más trabajo en positivo a la señora Machado, pues es interesante que todavía los venezolanos tengamos algo que aportar, porque hoy, luego de todo este devenir de las ratas del Tren de Aragua, aparentemente todos los venezolanos somos bandidos. Así que conseguir que un hombre tan importante como Rick Scott atienda y entienda que hay un grupo de venezolanos dispuestos a que quede en el mejor nombre los venezolanos en los Estados Unidos, que nos apoyen en la lucha, pero que también esos venezolanos le ayudemos a recoger votos a lo largo de la circunscripción de hispanos que votan en el estado de Florida y en otras partes de los Estados Unidos. Eso es bien positivo. La otra noticia que quizás es interesante es que hoy el señor Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, daba una declaración de unos 10 minutos donde planteaba claramente cuál es la visión económica y la visión financiera del gobierno del Catire, cuáles son los objetivos y a dónde es que van a empujar en los objetivos de esta administración para con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son las herramientas que los estadounidenses establecieron en los acuerdos de Bretton Woods luego del final de la Segunda Guerra Mundial, pero que últimamente, por decisión de un peor gobierno anterior de los demócratas, entonces el Banco Mundial y el Fondo Monetario estaban centrados los apoyos financieros a naciones pobres siempre y cuando estuvieran en la agenda WOC, en la agenda del DEI. Y resulta que eso no saca a la gente de la pobreza, eso no resuelve el tema, sino es botar plata en ideologización. Así que el señor Scott Bessent le dijo clarito, con nosotros no cuenten si es para botar plata, si es para desarrollos de energía, agua y donde sean los más capaces, los mejores y los más aptos para conducir los proyectos, ahí estamos nosotros. Pero si es por el color de piel o por quién le gusta acostarse entre lo oscuro, jódanse, con nosotros no cuenten. Ojo, y eso que el señor Bessent es de la comunidad de la bandera siete colores, pero el carajo no come carreta. Una cosa es eso y otra cosa es que el tipo está en lo que es. Y ese sí sabe de la platica, porque ese toche no lo tumban por menos de 600 millones de dólares. Claro, se dice fácil, bueno, toche, vaya y levante siquiera 100.000 en cash para que usted vea. Así que ese sí sabe de lo que es manejar plata. Pero otro de las cosas, de las notas interesantes de hoy, es que el malandro Vladimir se lanza un ataque a mansalva contra objetivos civiles en Ucrania y mata un poco de gente, incluyendo niños, etcétera, que hasta el Catire le dijo, mira, Vladimir, déjala huevón, marico.
Tú estás buscando paz, quieres seguir con la masacre. Bueno, yo quiero que paremos la guerra. Zelensky es un toche con ojo. Pero, hey, no te comas la luz, marico. Y hoy, entonces, fue de visita el señor Steve Witkoff a hablar con él, pero para recordarle que el cambur verde mancha a uno de los generales que era de los voceros del Estado Mayor del Ejército ruso, un sujeto de esos que era con 6 bolas. Bueno, pues lo volaron para la mierda. El carro le pusieron una bomba y cuando el bicho se venía saliendo de su casa a montarse en el carro, ¡kabum! Lo volaron para el mismísimo infierno, para que coja vista. Igual Steve Witkoff fue a hablar con el tipo, aparentemente que la conversación estuvo interesante, que no sé qué, pero el Catire está apretando porque básicamente le mandó a decir con Witkoff, mira, Vladimir, sigue jodiendo, marico, y te voy a sacar del SWIFT, te voy a bloquear la posibilidad de que muevas dinero o que te paguen y te voy a poner a paliar. Así que ponte pálido. Pero ahí no termina la novela, sino que, por otro lado, observamos que el Catire se planteó claramente que se fue para Roma y se fue acompañado de Melania para las exequias del señor Francisco. Pero es que no es que el presidente va al entierro de Francisco. No, 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 no. Es que macho que se precia va al entierro de Francisco en Roma mañana, porque el problema no es ir a las exequias del Papa, el problema es ir a la reunión de una minicumbre presidencial con el Catire, porque allí todo el mundo va a desfilar, le va a ver la cara y básicamente le va a pedir qué es lo que quiere cumplir con respecto a los aranceles. Es decir, mañana básicamente nos vamos a vacilar lo que es el primer acto de la película del Padrino. Así es. Como cuando estaban en el matrimonio de Connie y estaba todo el mundo celebrando, cantando y bailando tarantelas sicilianas con la torta y vino Frank Sinatra a cantarle y etcétera. Pero por otro lado estaba Tom Hagen controlando la llave de la puerta de todos los que estaban en cola para ir a sentarse con el padrino y pedirle favores, porque el día del matrimonio de la hija del Don, el tipo estaba por cumplir favores. Bueno, mañana usted va a ver el desfile de aquel poco de gente como si fuera el matrimonio de Connie, pero es el entierro de este comunista que se despide de este mundo terrenal y en ese momento entonces vamos a ver quién es Tom Hagen. ¿Quién va a ser el papel? ¿El señor Rubio o el asesor nacional de seguridad? Pero eso va a ser la comidilla del día, porque ahí es donde vamos a ver a todo el mundo, bien sea que quieren sacarse la foto con Barcini, con Don Corleone, con Tessio o con Luca Brazzi. Eso es lo que vamos a observar mañana. Sobre todo porque esa es la foto, no vamos a ver la foto de la tercera parte donde Michael Corleone pretende comprar el renombre y la impunidad y se va a comprarlo en el Vaticano y vienen los curas del Vaticano y se lo guisan y le roban la platica a Michael. Bueno, esa parte no la veo mañana, yo veo el primer acto. Pero además de eso, quizás lo pertinente es quién se sienta al lado del Catire. Porque ahí va a estar él y Melania, pero ¿a quién le van a sentar al lado? ¿A Netanyahu? ¿A Keir Starmer? ¿A Modi de la India? ¿A Milei? Eso va a ser lo interesante porque mañana vamos a ver los grupos alineados, los que están cuadrados con los chinos. Y de paso Xi Jinping dijo que no iba a las exequias, que él mandaba a su representante, que es el cardenal filipino Tegle, pero ese no le pegó la ganancia. Pero más allá de eso, lo interesante es que la otra gran lucha en el Vaticano es, ¿siguen la posición ñángara de izquierda progresista o buscan salvar la iglesia y buscar platica? Porque si van a seguir de comunistas, no le van a ver ni medio al Catire, porque ya el Catire les cortó los chochecos. Ahora, si quieren que la iglesia como institución crezca y se fortalezca, bueno, ya lo verá usted. Eso es lo que viene
a partir del domingo cuando arranque el cónclave. Pero lo otro que es interesante es que lamentablemente en Venezuela, coño, no vemos una. Por allí aparece el padre Sosa, el de la Jesus Company, diciendo que Francisco se comportó como un buen jesuita que era buscando la redención de los pobres. Y después entonces aparece Monseñor Basaltar diciendo de que la iglesia tiene que seguir en la causa del Papa Francisco, es decir, que la iglesia tiene que seguir una posición comunista. Están equivocados. Sobre todo porque hay que entender que la iglesia católica es la franquicia más importante del planeta en los últimos 2000 años, que ves vender la esperanza de Jesús y sobre eso construir el mayor imperio de propiedades del mundo, que es la Iglesia Católica. Entonces, cuando la Iglesia pensó como un gran imperio, la Iglesia creció. Cuando la Iglesia se metió a maulas y empezaron a dar titulitos a los tipos que daban mendrugos, entonces la Iglesia comenzó su debacle. Y han existido hombres muy importantes que la han hecho volver a subir al sitial que aspiramos todos los católicos. Pero también hay sujetos que no han entendido para qué vinieron a este planeta. Pero quedará por ver en la medida en que se vayan liberando los archivos del Vaticano para saber la verdadera historia de la civilización judio-cristiana occidental de los últimos 2000 años, porque allí están los verdaderos secretos, las cosas buenas, las malas y las peores. Pero además de eso, que es interesante, y cuando digo que portarse mal, es que la iglesia pensó en grande y por allá a finales del año 900, cuando se lanzan en las cruzadas, fue tan importante la iglesia que lograron conquistar hasta la Tierra Santa y quitar a los musulmanes de Jerusalén. Eso lo lograron los católicos con una iglesia robusta porque entendieron que era un gran negocio junto con los hombres prósperos de la Europa y por eso se forma la gran orden de los caballeros del templo. Y durante 300 años hicieron crecer a la iglesia como un gran poder político, militar y económico. Hasta que llegó un balurdo de un rey maula ladrón que convenció al papa del momento de que en vez de pagar la cuenta le quemaran el queso a los caballeros del templo y los mataron, los persiguieron y los robaron. Y de allí en adelante la iglesia no volvió a crecer en esos términos hasta que llega una visionaria como Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que se plantean el descubrimiento del nuevo mundo y el crecimiento del reino de España que se hizo agarrado del brazo de la Iglesia Católica con el mestizaje, la evangelización y la educación de lo que significó el gran reino de España. Pero esas verdades a veces pareciera que la gente de la iglesia se les olvida y se van solamente por el cuento del pedigüeño, en vez de hacer entender a los ciudadanos de bien que hay que crecer, que hay que aportar, pero no andar de pedigüeño sacando la mano. Y allí es donde a veces quedamos cortos. Pero el catire está claro que va a poner a todo el mundo a bailar un tucero, empezando por los chinos que los tiene mamando y locos. Porque los tipos se baten un champú, ellos dicen que no van a negociar. Pero, ¿quién está pariendo? Porque en Estados Unidos siguen pagando la nómina, pero en China donde no están vendiendo, están llenos de contenedores, no exportan, no hay consumo interno para los billones de dólares en coroticos que producen, ¿y qué van a hacer? Eso es lo que se ve interesante hoy. Y la otra noticia que leíamos del presidente Trump hace rato es que están en pleno proceso de la negociación para desmontar el plan nuclear de los iraníes. Y en eso están planteando las negociaciones, pero ya el catire le dijo hoy claramente,
Si hay que volarlos pa'l coño a los persas trogloditas de la pandilla del Ayatollah Jamenei, la cabeza de playa la llevo yo. No es que yo voy a mandar a atacar a Israel y por manpuesto yo los apoyo. No, 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 no. Aquí nadie va a atacar a los iraníes. Aquí si hay que volarlos pa'l coño porque los carajos no quieren coger el paso y entender que no pueden tener un plan de armamento nuclear, soy yo mismo el que los va a volar para la... Así se las puso hoy clara para que todo el mundo esté, no, que es que Trump, que es un lacayo, que es que él le para bola al Estado de Israel, que es una perra de Netanyahu. No, 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 no. El Catire le dijo, Netanyahu tendrá sus planes, pero con los iraníes me arreglo yo y la culebra es mía y yo la voy a matar. Así que eso es lo que está hoy en claro juego y el Catire mientras volando para Roma y por supuesto en pleno vuelo rosqueando y cuadrando con quién se va a reunir, pero las fotos y las diferentes publicaciones en Twitter es donde vamos a ver la realidad. Porque si por los medios fuera, al Catire lo van a meter debajo de una letrina o lo van a tirar en las mazmorras debajo del Vaticano, donde están ese poco de cadáveres de los muertos de la época de las persecuciones, toda esa verga. Pero mañana es que vamos a ver cómo se bate el chocolate y cómo se va a alinear este planeta, que todo pinta para bien, sobre todo por el extraordinario despertar de los cristianos en Semana Santa en todo el planeta, y eso es muy interesante para nosotros y para Venezuela. Y recordarle a la señora Machado, tiene que apretar, tiene que decir por dónde va a desmontar el juego. Fíjense que aparece un informe de una gente que se llama Mundo Sin Mordazas, donde explican que hay por lo menos 30 leyes que bloquean la libertad de expresión y de periodismo y todo lo que tenga que ver con lo que la gente diga. Bueno, señora Machado, cójale el artículo de Sin Mordaza, léalo y claramente diga que con su nuevo gobierno va a derogar esas 30 y pico de leyes. Tienes que hablar claro. Déjese de realismo mágico, porque para realismo mágico está Elliot Abrams. Usted tiene que aterrizar. Y Venezuela, los venezolanos estamos esperando y deseamos que aterrice el discurso, porque hoy usted es la líder del país, el país le dio la confianza, todavía la tiene por parte de nosotros, de los 8 millones de desterrados, más 7 millones y pico que votaron por usted, pero además de eso, hay que recordarle que el tiempo se agota, el tiempo le juega en su contra. ¿Por qué? Porque el principal apoyo suyo es el Catire. Y el Catire ha planteado claramente que le va a pasar a estos tipos por encima con una planadora. Pero si usted no se monta en la planadora, por lo menos a decirle al maquinista, mire, dele por aquí, capaz es que la van a aplanar a usted también por estar atravesada en el camino. Y eso para usted sería muy malo, porque eso sí, los venezolanos nos sacudiremos estas pecuecas de encima en algún momento. Pero si usted no se pone las pilas, usted no va a conducir ese carro, porque se le están pasando las paradas del tren y no se quiere montar. Y mientras tanto observamos que donde se puso el juego divertido fue en Colombia, luego de que el canciller, el señor Álvaro Leiva, publicara una extensa carta pública donde le dice al malandro de Petro, le dijo, mira Gustavo, periquero, borracho, hediondo, maula y párgula. Eso fue lo que le dijo ahí en pocas palabras. Qué desastre en lo que ha caído Colombia al caer en las manos de semejante ratero. Pero eso es la consecuencia de dos estupideces. Uno, de dejarse clavar el sistema de elecciones de Indra donde se roban la elección. Y dos, de irse por la vía fácil y escoger este viejo balurdo de Rodolfo que resultó ser un rolo de pajugo como candidato. En vez de haber escogido a Fico, que era un tipo que tenía el juego claro, o escoger a la senadora María Fernanda Cabal, que ahora está corriendo, y mis votos son porque Colombia entienda que esa señora sí tiene guáramo y tabaco en la vejiga para resolver el problema. Sobre todo porque una gran nación como Colombia,
que esté conducida por las puntadas de recto de semejante charlatán. Pero ese carajo es peor que Bill Clinton, porque Bill tenía a Mónica para que le hiciera el favorcito. Pero este sinvergüenza designó canciller de la República a la caraja que le hace la chica de Centinas. Coño, vale, pobrecitos los colombianos. Pero hay que desearles lo mejor de los éxitos a ellos y que se logren sacudir esa pecueca, que logren parar, que no sea las ratas de Indra con el software venezolano que les maneje las elecciones y que la señora María Fernanda Cabal pueda ser la candidata para el cambio que requiere esa gran nación. Bueno, Samir, se me cuida. Un saludo a su mami. Y eso sí, pila con el florete. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.